El silencio que siguió a la irrupción del ejército durante el show de Teo González fue más escalofriante que cualquier estruendo. Nadie imaginaba que un simple chiste podría cambiar el rumbo de todo un país, ni que un comediante de 64 años se convertiría en el centro de una tormenta política capaz de sacudir México hasta sus raíces. Antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental. Aquella noche de mayo de 2025, la luz se desbordaba como miel sobre el escenario del Teatro Metropolitan de Ciudad de México, iluminando cada rincón y cada rostro del público. Nadie imaginó que una noche destinada a la risa terminaría con el público de pie, los celulares grabando y 6 soldados armados subiendo al escenario. Era el 18 de mayo de 2025, y lo que debía ser una celebración de humor, se convirtió en uno de los momentos más tensos y comentados del año en México. Teo González, el comediante de la famosa Cola de Caballo, celebraba sus 40 años de carrera en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Con 64 años, su energía seguía intacta, el público reía sin parar, aplaudía, gritaba su nombre. Todo marchaba bien hasta que un bloque de chistes tocó un tema sensible, la creciente presencia del ejército en la vida civil mexicana. Con su estilo directo, Teo ironizó sobre los militares administrando aeropuertos, aduanas y hasta peajes. Dijo, entre risas, que pronto los soldados serían también los que sirvan los tacos. El público estalló en carcajadas, pero entre bastidores, algo cambió. Minutos después, 6 militares uniformados, armados y con semblantes serios, ingresaron por un costado del escenario. El ambiente se congeló. Algunos pensaron que era parte del show. Otros empezaron a grabar con sus teléfonos. Teo, sorprendido, dio un paso atrás, pero no se ocultó. Uno de los oficiales le pidió detener el espectáculo por ofender a las Fuerzas Armadas. El silencio en la sala fue absoluto. Entonces, con su característico humor y una calma que nadie esperaba, Teo tomó el micrófono y dijo: Si hacer reír se volvió un crimen, entonces soy culpable. Pero si amar a mi país también lo es, me declaro el criminal más orgulloso de esta nación. El público reaccionó de inmediato. Gritos de apoyo, aplausos y un coro de «Teo, Teo» llenaron el teatro. Las cámaras de los celulares registraban cada segundo. La tensión se transformó en un acto de resistencia. Los militares, viendo que todo era grabado y que la reacción popular era abrumadora, dudaron. Finalmente, retrocedieron entre abucheos y aplausos. En pocos minutos, el video se volvió viral. Twitter, TikTok y YouTube explotaron con etiquetas como Teo González Valiente y Libertad de Expresión. La noticia cruzó fronteras. Noticieros internacionales hablaron del comediante mexicano que se enfrentó al ejército con una sonrisa. Pero mientras el público lo aplaudía como héroe, el propio Teo bajó del escenario con el rostro serio. Sabía que lo ocurrido no terminaría allí. Había desafiado a una institución poderosa, en un momento en que México vivía un debate intenso sobre el papel del ejército en la vida civil. Y aunque aquella noche terminó en aplausos, algo en el aire anunciaba que las consecuencias apenas estaban comenzando. En menos de 24 horas, el video del enfrentamiento en el Teatro Metropolitan ya había cruzado todo México. Millones de personas lo compartían, lo comentaban y lo transformaban en símbolo de resistencia. Pero mientras las redes lo celebraban, en los pasillos del poder se preparaba una respuesta muy distinta. El nombre de Teo González se volvió tendencia nacional. En TikTok, los fragmentos de su frase, si hacer reír se volvió un crimen, soy culpable, sumaban millones de vistas. En Twitter, usuarios de todo el país debatían si lo ocurrido era un acto de censura o un simple malentendido. Algunos lo llamaban héroe del humor libre, otros, provocador irresponsable. Los medios oficiales, cercanos al gobierno, comenzaron a atacarlo. Programas de televisión y periódicos alineados con el poder afirmaban que Teo había faltado al respeto a las Fuerzas Armadas y que su actitud incitaba al desorden. En contraste, periodistas independientes y medios digitales lo defendían con fuerza, destacando el valor de defender la libertad de expresión en un país donde la crítica empezaba a ser castigada. Mientras tanto, Teo se refugiaba en su casa de Guadalajara junto a su esposa y sus 2 hijos. Estamos contigo,
le dijo su hijo menor, mientras la familia veía los noticieros. Había preocupación, pero también orgullo. Teo, aunque cansado, se mostraba sereno. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Esa misma semana, la periodista Mariana Robles, conocida por sus reportajes sobre corrupción militar, llegó hasta su casa. Teo, hay rumores de una reunión de emergencia en el Estado Mayor. No quieren que sigas hablando. Dicen que te van a acusar de desacato o difamación, le advirtió. La noticia lo dejó en silencio por un momento. Luego, sonrió con ironía, entonces tendré que seguir hablando, porque el silencio no me va. Pocos días después, en su siguiente presentación en Monterrey, varios asistentes notaron hombres vestidos de civil tomando fotos y grabando discretamente. Algunos empleados del teatro confirmaron que había militares infiltrados. Las risas del público ya no eran tan despreocupadas, había tensión en el aire. Aún así, Teo salió al escenario con la misma energía y comenzó su rutina con un saludo que se volvió viral. Buenas noches, o buenos días, si nos están vigilando desde algún cuartel. Las amenazas continuaron. Llegaron llamadas anónimas, correos extraños y advertencias de supuestos amigos dentro del gobierno. Algunos colegas le aconsejaron retractarse públicamente para evitar problemas mayores. Pero Teo fue claro, no iba a disculparse por hacer humor. Si me callo hoy, mañana callarán a otro, dijo en una entrevista para un medio digital. Consciente de los riesgos, decidió mantener su gira nacional. No por rebeldía, sino por convicción. Cada teatro lleno era, para él, una forma de decir que el miedo no podía ganar. Y mientras las risas volvían a llenar las salas, en los círculos de poder empezaban a planear algo más grande, algo que Teo aún no imaginaba. Cuando todo parecía volverse en su contra, Teo González demostró que un micrófono y una sonrisa podían ser más poderosos que cualquier uniforme. Lo que empezó como una gira en riesgo terminó convirtiéndose en un acto masivo de resistencia. Después del escándalo en el Teatro Metropolitan, varios teatros públicos anunciaron la cancelación de sus presentaciones. Las razones eran problemas logísticos, aunque todos sabían que la presión venía de arriba. Los contratos fueron anulados sin explicación, y algunos patrocinadores se retiraron repentinamente. Teo no se detuvo. En medio del caos, recibió el apoyo de colegas y amigos del mundo del humor. Roberto Flores, Franco Escamilla y otros comediantes se unieron para ofrecerle escenarios alternativos, ayuda técnica y difusión en redes sociales. No podemos dejar que el miedo escriba los chistes, declaró Escamilla en un video que alcanzó millones de reproducciones. Así nació la idea de presentarse en Guadalajara, su ciudad natal, en el Auditorio Telmex. Las entradas se agotaron en pocas horas. El día del evento, más de 10,000 personas llenaron el recinto, otras cientos se quedaron afuera, coreando su nombre. Era una mezcla de espectáculo y manifestación pacífica. Cuando las luces se apagaron y el público comenzó a aplaudir, Teo apareció en el escenario con paso firme y mirada serena. Tomó el micrófono, esperó unos segundos y dijo: Dicen que respeto significa callar. Pero yo aprendí que respeto no significa miedo. Respeto no significa silencio. El público explotó en aplausos. Algunos lloraban, otros levantaban carteles que decían "Ríe libre" y "El humor no se calla". Durante casi 2 horas, Teo combinó su característico humor con reflexiones sobre libertad, censura y amor a México. Sus chistes no eran agresivos, eran verdades envueltas en risa, y eso los hacía aún más potentes. Fuera del auditorio, agentes del gobierno observaban discretamente. Esa misma noche, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó un comunicado anunciando que evaluaba medidas legales contra el comediante por difamación institucional. La noticia generó aún más indignación. En respuesta, jóvenes activistas y colectivos culturales lanzaron un movimiento espontáneo, Risas por la Libertad. Proyectaban clandestinamente los shows de Teo en plazas públicas y fachadas de edificios, acompañados de música y velas. Las imágenes circularon por redes sociales con el mensaje: si apagan una voz, 100 más se encenderán. Teo observaba todo con emoción y cautela. Sabía que la situación era delicada, pero ver a la gente reír a pesar del miedo lo fortalecía. Mientras haya quien se ría conmigo, no podrán callarnos a todos, dijo al final del show,
con la voz quebrada por la emoción. La multitud lo despidió de pie, gritando su nombre. Afuera, los murmullos hablaban de posibles detenciones y nuevas amenazas. Pero esa noche, en Guadalajara, el humor había ganado una batalla simbólica. Sin embargo, lo que vino después demostraría que el poder no se rendía tan fácilmente. Cuando la risa se convierte en un acto de desafío, el poder empieza a temerla. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Teo González. Lo que comenzó como un conflicto aislado ya se transformaba en una persecución abierta. Tras el éxito del show en Guadalajara, las autoridades decidieron endurecer las medidas. Primero llegó una notificación inesperada del Servicio de Administración Tributaria, SAT, una auditoría completa sobre los últimos 5 años de ingresos del comediante. Los medios afines al gobierno insinuaron posibles irregularidades, aunque nadie presentó pruebas. Todo parecía más una advertencia que una investigación real. Pocos días después, surgieron rumores sobre una posible orden de arresto en preparación, bajo el argumento de provocar desorden público. Algunos teatros que aún mantenían fechas confirmadas cancelaron de inmediato sus contratos, citando razones de seguridad. Cada cancelación era un golpe, pero también una señal de que la presión política aumentaba. Mientras tanto, en redes sociales, el apoyo popular crecía. El movimiento Risas por la Libertad seguía proyectando sus shows en distintas ciudades, y artistas de todos los géneros, músicos, actores, pintores, se unieron en su defensa. Se organizaron conciertos, murales y campañas con el lema "El humor no se calla". Las encuestas nacionales reflejaban el sentir del pueblo. Un 68% de los mexicanos consideraban que la reacción militar había sido excesiva y fuera de lugar. Las calles empezaban a mostrar carteles con su imagen, y muchos veían en Teo algo más que un comediante, un símbolo de resistencia pacífica. En medio de todo eso, la periodista Mariana Robles y su colega Joaquín Herrera, corresponsal internacional, visitaron a Teo para plantearle una idea que él no esperaba. Teo, las cosas se están poniendo feas. Hay fuentes que hablan de una orden firmada. Tenemos contactos en Estados Unidos. Puede salir del país por unos días, al menos hasta que esto se calme, dijo Mariana con tono serio. Teo los escuchó en silencio, pensativo. Luego respondió con calma, pero con una firmeza que heló el aire. Si quieren detenerme, que lo hagan frente a todo el país. No tengo nada que esconder. Mi única arma es un micrófono. Su decisión estaba tomada. No se iría. No buscaría refugio. Continuaría actuando, aunque fuera en escenarios pequeños o improvisados. Así llegó el día de su presentación en un club de Zapopan, con apenas 300 personas. El ambiente era íntimo, cálido, pero tenso. En la primera fila, un hombre de cabello corto y mirada dura tomaba notas sin disimular. Llevaba un abrigo oscuro y no se reía de nada. Todos sabían quién era, un militar de inteligencia. Aún así, Teo subió al escenario, respiró profundo y comenzó su show como siempre, con una sonrisa. Buenas noches, dijo, parece que hoy tenemos público nuevo, y muy serio. Las risas estallaron, pero él sabía que el juego acababa de cambiar. Y lo que vendría después, sería mucho más peligroso. Nadie lo sabía aún, pero aquella noche México entero se detendría frente a una pantalla. En medio de amenazas, censura y vigilancia, Teo González estaba a punto de hablarle al país sin filtros, y sin miedo. Tras semanas de tensión, Teo regresó discretamente a la Ciudad de México. Desde que bajó del avión, notó la presencia constante de hombres vestidos de civil que lo seguían a distancia. No era paranoia. Periodistas independientes confirmaron que agentes de inteligencia militar habían sido asignados para vigilar sus movimientos. A pesar de ello, Teo caminaba tranquilo, decidido a no esconderse. Su amigo y colega Roberto Flores, conductor de un programa nocturno de entrevistas, le propuso algo audaz, una aparición en vivo, sin cortes, sin censura. La gente necesita oírte directamente, sin versiones editadas ni titulares manipulados, le dijo. Teo aceptó, sabiendo que esa decisión podía marcar un antes y un después. El programa se transmitió en horario estelar. Las calles parecían vacías, millones de televisores encendidos esperaban su palabra. Roberto lo presentó con una frase sencilla:
Esta noche, México escucha a Teo González. Desde el primer minuto, la entrevista fue histórica. Teo relató con calma el incidente en el Teatro Metropolitan, cómo los militares interrumpieron su show, la tensión, los aplausos, la viralización. Luego habló de lo que vino después: auditorías, cancelaciones, amenazas. Cada palabra resonaba con una mezcla de indignación y esperanza. No soy enemigo del ejército, aclaró. Soy un mexicano que ama reírse, porque la risa también es parte de la libertad. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la dignidad. Esa frase explotó en redes sociales. En minutos, almohadilla más fuerte que el miedo se convirtió en tendencia mundial. Las cámaras captaban la emoción en su rostro, su voz temblaba, pero no por nerviosismo, sino por convicción. Habló de su infancia humilde, de su respeto por el público y del valor de defender lo que uno cree, incluso cuando el precio es alto. El programa rompió récords de audiencia. Nunca antes una entrevista con un comediante había tenido tantos espectadores en televisión mexicana. En redes, miles de mensajes expresaban apoyo y admiración. Artistas, jornalistas e incluso exmilitares retirados lo elogiaban por su valentía. Pero no todos celebraban. A las pocas horas, medios oficialistas comenzaron una campaña de desprestigio. Lo llamaban manipulador, enemigo del orden, payaso político. En Twitter, ejércitos de cuentas falsas difundían rumores sobre supuestos delitos fiscales y vínculos con grupos opositores. Era evidente, el aparato del poder había decidido contraatacar. Aún así, la población no se dejó engañar. Los videos de la entrevista se compartían por millones, acompañados de mensajes como "gracias por hablar lo que muchos callan" y "el humor también defiende la patria". Esa noche, México no solo escuchó un comediante. Escuchó a un ciudadano que se negó a callar. Y mientras las luces del estudio se apagaban, Teo comprendió que su voz había llegado más lejos de lo que imaginaba. Pero también sabía que el precio por hablar con dignidad estaba a punto de cobrarse. Cuando todo parecía perdido para Teo González, el país despertó con una noticia que nadie esperaba. Por primera vez desde el incidente en el Teatro Metropolitan, el ejército hablaba, y lo hacía para recular. La mañana del 3 de julio de 2025, los principales medios transmitieron en vivo una conferencia convocada por el general Arturo Trevilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Con gesto serio, rodeado de banderas y cámaras, el militar inició su declaración con una frase que sorprendió a todos. Reconocemos que la intervención ocurrida en el espectáculo del señor Teo González no siguió los protocolos establecidos por esta secretaría. El silencio en la sala fue absoluto. Durante meses, las autoridades habían negado cualquier error. Pero ahora, el general hablaba de una acción impulsiva por parte de mandos medios, señalando que los soldados actuaron por iniciativa propia y que el ejército no tiene como misión censurar expresiones artísticas. Además, anunció la intención de abrir un diálogo con la comunidad artística para reconstruir la confianza. La noticia se expandió como fuego. Algunos celebraron la aparente rectificación, mientras otros sospechaban de una maniobra política para contener la presión social. En redes, la pregunta más repetida era: ¿aceptará Teo el diálogo? Teo escuchó la conferencia desde su casa en Guadalajara, acompañado de su esposa y de Mariana Robles. Su expresión era de duda, no de alivio. Parece un cambio de tono, pero no de intención, comentó Mariana. Horas después, varios comediantes, entre ellos Roberto Flores y Franco Escamilla, emitieron un comunicado conjunto: apoyarían el diálogo solo si Teo lo encabezaba. La presión pública creció. Las encuestas mostraban que el 72% de los mexicanos confiaban más en Teo que en las autoridades militares. Esa misma noche, el comediante grabó un mensaje breve que transmitió por redes sociales. Con voz firme y mirada directa, dijo: estoy dispuesto a dialogar, pero con condiciones claras. Primero, que el encuentro sea público y transmitido en vivo para todo el país. Segundo, que participen artistas, periodistas, estudiantes y ciudadanos, no solo militares. Tercero, que se garantice que nadie sufrirá represalias por expresarse. Y cuarto, que se retiren las investigaciones fiscales y las órdenes de arresto injustificadas. El video superó los 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas.
Muchos lo consideraron un acto de valentía, otros, una jugada arriesgada. Pero para Teo, era simplemente una cuestión de coherencia. Si todo esto comenzó en público, también debe resolverse en público, dijo a los periodistas. El general Trevilla respondió al día siguiente, afirmando que las propuestas serían evaluadas con respeto. Sin embargo, las fuentes cercanas al ejército advertían que no todos dentro de la institución estaban de acuerdo con esa apertura. Mientras México entero esperaba la decisión final, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería este el comienzo de una reconciliación o el preludio de una nueva confrontación? México amaneció dividido entre la esperanza y la desconfianza. Nadie podía creerlo del todo. Por primera vez en su historia reciente, el ejército mexicano aceptaba un diálogo público con artistas y ciudadanos. Y al centro de esa mesa estaba un comediante de coleta, símbolo de una nación cansada de callar. El encuentro se llevó a cabo el 20 de julio de 2025 en el Centro Cultural del Ejército, un espacio que, hasta ese día, jamás había albergado un debate abierto. Desde temprano, cientos de personas se concentraron frente al recinto con pancartas que decían "Ríe libre" y "La dignidad no se censura". No hubo violencia ni enfrentamientos, solo aplausos, canciones y un aire de esperanza contenida. Las cadenas nacionales e internacionales transmitieron el evento en vivo. Dentro del auditorio, cámaras, luces y micrófonos registraban cada palabra. En la mesa central se encontraban el general Arturo Trevilla, representantes del gobierno, periodistas, académicos y figuras del mundo artístico. Frente a ellos, Teo González, vestido con una camisa sencilla, aguardaba su turno con serenidad. El general Trevilla fue el primero en hablar. Reconoció los errores del pasado, aunque defendió el papel del ejército en la estabilidad nacional. Las Fuerzas Armadas no son enemigas de la libertad, dijo, pero debemos aprender a escuchar. La transparencia también fortalece nuestra institución. Su tono era firme, pero distinto, más humano, menos autoritario. Cuando llegó el turno de Teo, el silencio fue total. Su voz, pausada y segura, llenó el recinto. No estoy aquí como enemigo de nadie. Estoy aquí como ciudadano. El humor no busca humillar, busca reflejar lo que sentimos, incluso cuando duele. Una sociedad que no puede reírse de sí misma, termina perdiendo su libertad. Sus palabras fueron seguidas por aplausos prolongados. Luego, tomaron la palabra artistas, profesores universitarios y periodistas que coincidieron en la necesidad de limitar la presencia militar en la vida civil y garantizar la libre expresión artística. La conversación, por momentos tensa, se mantuvo respetuosa y genuina. Tras varias horas, el diálogo concluyó con un anuncio inesperado: la creación de una mesa permanente de comunicación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Además, el gobierno se comprometió a revisar los ámbitos donde el ejército había asumido funciones civiles y a garantizar el respeto pleno a la libertad de expresión artística. Finalmente, el general Trevilla confirmó lo que muchos esperaban: la retirada definitiva de todas las investigaciones y órdenes fiscales contra Teo González. Los aplausos llenaron el auditorio. Teo sonrió, sin euforia, pero con alivio. Hoy ganamos todos, dijo, porque aprendimos que hablar no divide, construye. Afuera, la multitud celebró entre risas y lágrimas. Por primera vez en meses, la palabra libertad sonaba sin miedo. Sin embargo, mientras las cámaras se apagaban y los aplausos se disolvían, Teo miró al horizonte con una mezcla de paz y preocupación. Sabía que, aunque la batalla parecía haber terminado, a veces la risa más valiente es la que viene después del silencio. Un año después del histórico diálogo, México volvió a reír. Pero esta vez, la risa tenía un peso distinto, no era solo entretenimiento, era un símbolo. El regreso de Teo González a los escenarios no fue solo el retorno de un humorista, sino la recuperación de una voz que el país estuvo a punto de perder. Las luces de los teatros, apagadas durante meses de censura y miedo, volvieron a brillar. En cada ciudad, las entradas se agotaban en pocas horas. Las filas eran largas, pero el ambiente era de celebración. Entre el público había de todo: familias que siempre lo habían seguido, estudiantes universitarios con carteles que decían "El humor es libertad", activistas que veían en Teo un símbolo civil, e intelectuales que reconocían la importancia de lo que él había iniciado.
Los nuevos espectáculos eran diferentes. Teo mantenía el mismo ritmo de chistes e improvisaciones que siempre habían encantado al público, pero ahora sus historias estaban cargadas de reflexión. Hablaba del valor de reír ante el miedo, del absurdo del poder y de la importancia de defender la dignidad sin violencia. El público reía, pero también pensaba. Entre las carcajadas, había lágrimas. Con el tiempo, la gira se transformó en un movimiento. Otros artistas comenzaron a hablar abiertamente sobre temas antes considerados sensibles. La comedia mexicana, antes confinada al entretenimiento ligero, ganó profundidad. El humor se convirtió en un espacio de conciencia colectiva. Un año después, Teo anunció un show especial en el Teatro Metropolitan, el mismo escenario donde se había presentado antes de la persecución. El título, La última risa. La expectativa era enorme. Aquella noche, el teatro estaba lleno, y entre los espectadores, en un gesto inesperado, había militares uniformados, sentados entre civiles. Ninguno acudió como autoridad, sino como ciudadanos dispuestos a escuchar. Cuando las luces se apagaron y el foco iluminó el escenario, Teo entró con una sonrisa serena. Miró al público por unos segundos, sin decir palabra. El silencio era profundo. Entonces, con voz firme, comenzó. La risa puede ser el arma más poderosa contra el miedo. Un chiste, cuando nace del alma, puede desatar una revolución. Y la dignidad, cuando se defiende con convicción, es invencible. El público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, otros lloraron. Teo continuó el espectáculo durante casi 2 horas, mezclando chistes, recuerdos y mensajes de esperanza. No había rencor, solo luz. Al terminar, no hubo despedida dramática. Solo una frase, dicha con calma. Si algún día dejo de hacer reír, ojalá sea porque todos aprendimos a reír sin miedo. Todo el teatro se puso de pie. Las risas se mezclaron con los aplausos y la emoción. Aquella noche, México no solo celebró a un artista, celebró la libertad recuperada. Y así, Teo González dejó de ser solo un comediante. Se convirtió en parte de la historia de un país que, entre lágrimas y carcajadas, aprendió que la risa, cuando nace de la verdad, puede ser el primer paso hacia la libertad. Y así concluye la increíble historia de Teo González, un comediante que, con humor y valentía, enfrentó la censura, desafió al poder y demostró que la risa puede ser más fuerte que el miedo. Su legado nos recuerda que la dignidad y la libertad nunca deben ser silenciadas. Si te inspiró esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar desde donde nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo relatos como este.